práctico? No encontré sección yo. No cargamos la opción. No, porque lo pueden mandar por lo mail. tienen que mandar por mail, sí. Con copia a Patricia, no hay inconveniente. Ok, ¿los mails de ustedes están en el aula virtual? Sí, exactamente, son los contactos del aula. Ok, excelente, gracias. No, por nada. Una consulta. Nosotros somos el grupo de las zapatillas. También mandamos el trabajo práctico ayer. No sé si lo recibieron. Sí, lo recibí recibieron? Micaela, pero iba a esperar a recibir todos, como hoy es era la fecha tope, para confirmar luego quiénes quedan pendientes de entrega y quiénes han presentado todo en forma completa. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. No, por nada. Bueno. Vamos a ir comenzando. De todas formas, es clase de consulta, no vamos a hacer ningún desarrollo en particular. Algunos comentarios antes de comenzar. La semana que viene, bueno, es el parcial. No es necesario que se conecten a esta plataforma, ¿sí? Que consume datos y sobre todo que ocupa mucho espacio en las redes, ¿sí? Pueden ingresar directamente al aula virtual, donde va a estar el formulario. El formulario va a tener preguntas multiple choice, verdadero o falso, para elegir opciones, verdadero o falso con justificación, y va a tener ejercicios de Incoterms y ejercicio de costo, ¿sí? El ejercicio de costos lo tienen que desarrollar en una hoja, escanearlo, pasarlo a PDF y subirlo al aula virtual, ¿sí? El examen se va a abrir en forma automática a las 18:30. Va a estar programado para eso como el año pasado. Y si bien está preparado para una hora, para desarrollarlo en una hora, que es el promedio más o menos que las estadísticas nos dicen que se puede desarrollar bien, ustedes van a tener 1 hora y media para completar todo el proceso. ¿Qué significa? Desarrollar el examen y desarrollar el ejercicio, escanearlo y subirlo. Todo aquel que no presente, no suba el ejercicio en el tiempo correspondiente, ¿sí? Lo vamos a considerar como que se levantó, como ha pasado en algunos exámenes, que se levantan y no entregan la hoja, ¿sí? Se la llevan a su casa. Eso por un lado. Por el otro lado... Profe, una pregunta. Sí. ¿El espacio para subir está dentro del cuestionario, digamos, o es aparte? No, va a estar dentro del cuestionario. Ok. El ejercicio que va a estar a lo último, ¿sí? De la última parte del examen, va a contar con varias páginas. Mira, está buena tu pregunta porque ya me está olvidando. El examen va a contar con varias páginas. Las preguntas son aleatorias, ¿sí? Las asigna directamente el sistema, pero no se puede volver a la página de atrás. Es decir, ustedes tienen que ir desarrollando página por página. Usualmente son 5 o 6 páginas, ¿sí? Con 2 o 3 preguntas. Depende de la cantidad de ejercicios que nosotros pongamos. Cuanto más ejercicios ponemos, son menos preguntas. Cuanto más ejercicios hay, al revés. Cuando más ejercicios hay, son menos preguntas. Cuanto menos ejercicios, más preguntas, ¿sí? Depende de cómo lo armemos. La realidad es que todavía no los desarrollamos. Tenemos la experiencia el año pasado, pero nos tenemos que juntar con la profesora los viernes para ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Entonces, una vez que yo desarrollo las preguntas de la hoja 1, puedo pasar a la 2. Si paso a la 2, no puedo volver a la 1, ¿sí? Esa es la única dificultad que pueden encontrar en el examen. Con respecto a qué plataformas usar, aquellos que tienen mala conectividad, la experiencia, y sobre todo en los últimos exámenes que estoy tomando en otra regional,
es que les resulta más fácil desde el celular. Pero hay también el problema del celular es que la letra es más chica, a veces las consignas se ven un poco deformadas, ¿sí? Pero les resultó mucho más fácil, incluso al escanear y al pasar a PDF, ¿sí? El archivo, subirlo a el aula virtual. Una vez que se cierra el examen, no se puede volver a abrir, por las dudas, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado, porque algunos de los problemas que nos hemos encontrado el año pasado y es que esto es como un parcial, vamos a ser sinceros, es como un parcial a libro abierto. Entonces, muchos tienen demasiadas páginas abiertas, tienen todos los textos abiertos, y lo que suele pasar es que las computadoras colapsan, ¿sí? O se ponen a buscar en Google, o se ponen a hacer alguna actividad, o tienen el WhatsApp abierto en la computadora, con los grupos que hay entre ustedes, que también eso lo sabemos, y se les colapsa la computadora. Se cae la conexión, se cierra el examen. Examen que se cerró es examen que se entregó incompleto, ¿sí? Entregué la hoja en blanco, entregué la hoja a la mitad de hacer. Profe, una consulta. Sí. ¿A qué hora empieza el examen? No sé si lo dijo, pero no lo escuché. Sí, 18:30 en punto. Ok. En forma automática, ¿sí? Es decir, no necesitas conectarte acá. Igual en el transcurso de la semana o el fin de semana, seguramente ya va a estar habilitado el formulario para que puedan entrar. No van a ver las preguntas, pero sí el formulario para que puedan entrar y ver, ¿sí? Absolutamente todas las condiciones, que son estas en particular. ¿Al Meet? Al Meet no es obligatorio. No, al Meet no es obligatorio entrar. Se me cortó. No, se te está escuchando, Florencia, ¿eh? Ah, ok. No sé, sí. Ok. Sí. Al Meet no es obligatorio entrar, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta que no es conceptual, ¿sí? Obviamente que puede entrar y preguntar. Yo voy a estar conectada durante todo el examen. Bien. Comenzamos entonces con dudas, preguntas sobre los temas teóricos, sobre las guías. Yo Sí. tengo de la guía de Incoterms. Tengo 3 ejercicios que son muy puntuales las dudas, que no pude, que no sé por qué la consigna, no pude sacar el Incoterm que iba. No sé si puedo preguntarlo ahora o lo mando por mail. A ver si si me la deja abrir a la guía. ¿Puedo hablar de la guía que está en el aula virtual? De Incoterm. Sí. Dame un segundito a ver si me la deja abrir. Así usamos directamente eso. Esa guía, como les comentaba, es un poco más compleja porque es ya tiene varios años con nosotros. Por eso están las resoluciones, porque se las iban pasando, así que... y sufrió varios cambios en los Incoterms, ¿sí? Hubo... A ver, ¿dónde está? Aquí, ejercicios de práctica con respuestas. Abrir, a ver si me la deja abrir, porque a veces se me cae la conexión, por eso no tenían abierto. Yo tengo la guía, si querés. Sí, pero quiero compartirla, así vemos, así todos ven ok. el enunciado, ¿sí? Lo que pasa es que ya me pasó estos días que quiero compartir o quiero abrir algo y por eso intento tener lo menos posible abierto. Y por eso sé también lo que está pasando. Estuve tomando toda la semana exámenes en otra regional y a los chicos les pasaba eso. Suele pasar que son muchos, hay muchas materias tomando, exámenes no solamente de nuestra universidad, es época de parciales, estamos todos conectados y las redes son más endebles, ¿sí?
Bien, ¿qué enunciados? Decime el número, así lo leemos. Sí, el 9. El 9. Empecemos por el 9, entonces. Dice, un exportador debe enviar un contenedor con zapatos a Montevideo. El exportador se comprometió a entregar la mercadería en Paysandú, Uruguay, en la frontera. ¿Sí? El importador se hará cargo de los riesgos de transporte. Y este es uno de los casos que les decía que nos complicó el cambio de Incoterms, porque nosotros, hasta las versiones anteriores, teníamos un Incoterm que se llamaba, que servía para exportar y dejarlo en frontera, ¿sí? Y ahora no lo tenemos más. ¿Por qué no lo tenemos más? Porque en Europa, sí, principalmente, no hay exportaciones transfronterizas, porque es todo una única zona aduanera, ¿sí? Se llamaba Delivery at Frontier, ahí me acordé. No, Incoterm, lo que hubo que hacer es adaptarlos. ¿Y qué nos está diciendo? Que el exportador argentino va a entregar la mercadería en la frontera, ¿sí? Cruzando, es decir, en Paysandú, del lado uruguayo. Y que el importador se va a hacer cargo de todos los riesgos. Empecemos por lo que podemos descartar. Si el importador se hace cargo de los riesgos, ¿qué Incoterms tenemos que descartar? Bueno, yo ahí descarté los DAP, DPU y DDP. Exactamente, todos los D. Esos ya, claro. Todos los D los tenés que descartar. Eso seguro. Ajá. Bien. ¿Alguien habla de contratar seguro? No. No. Entonces, no. Sí, se no. descartan. Entonces, sí, ¿cuáles descartás? El SIP y el SIF, ¿no? Está bien, perfecto. Es en la frontera y es una frontera terrestre, por lo tanto seguramente voy por camión. ¿Cuáles tengo que descartar? FOB, FAS y CFR. Exactamente, todos los que son marítimos. De los que me quedan, sí, sí. El Ex-Work, que es en fábrica y no hay exportación. Claro. Tenés un FCA que lo entregás en algún lugar sobre el medio de transporte, pero en origen. Y te queda el CPT, que lo entregás sobre el medio de transporte, pero en destino. Ajá. Te quedan esos tres. Perdón, yo estoy envuelta la... El resto también puede participar, ¿eh? Quedan tres opciones nada más. Sí, a mí... ¿Sería un CPT o no? ¿Por qué? Porque está incluyendo el flete internacional y a su vez a partir de ahí el riesgo siempre corre a cargo del comprador. Exactamente, exactamente. Hoy, con los Incoterms que tenemos, es un CPT por ese mismo motivo. No puede ser Ex-Work, porque el Ex-Work es una compraventa local y es en depósito. El FCA se entrega en algún lugar en origen y acá está entregando en destino. Y muchas veces estas exportaciones, lo que incluye de flete internacional principalmente, es el paso fronterizo. ¿Sí? Ese tramo entre frontera y frontera que no lo puede hacer cualquier camioneta, cualquier auto, sino que tiene que ser un transporte habilitado para comercio internacional. Es decir, entre aduana y aduana, aunque solo sea cruzar el puente, tiene que ser un transporte habilitado. Por eso sería
CPT, Paysandú, ¿sí? Acá no dice el monto, pero por ejemplo podremos poner como $30.000 CPT, Paysandú, y ahí estaría completo. Una consulta. Sí, Cuando dice que el importador se hará cargo de los riesgos de transporte, ¿qué transporte? Porque ahí está mi duda. ¿Qué transporte sería ese? todo el transporte, principalmente el Todo. transporte internacional. Pero ojo, que para el importador, todo el transporte es internacional. Si vos te parás en el lugar del comprador, del importador, desde que la mercadería sale del depósito del comprador, del vendedor, perdón, es internacional. Hasta que no llegue a su país, todo es internacional. Entonces, cuando te dice que el importador se hace cargo de los riesgos del transporte, se hace cargo de todos los riesgos del transporte internacional, que para él son todos. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda con este en particular? Una pregunta, ¿por qué al Sí. comienzo dijeron a raíz de qué que daban de baja, digamos, y no tenían que pensar en ninguno de los D? Esa parte me la perdí. Porque dice que ¿Cuál es la clave? el importador se hará cargo de los riesgos del transporte. En las cláusulas D, Sí. los riesgos del transporte los corre el exportador. Esa es la diferencia. Ah, porque está, ok. ¿Sí? Recuerden que tenemos algunas variables que analizar. El tema del riesgo, lo fundamental es quién corre el riesgo. Si no me dice nada, intenten no presumir y buscar otros datos. Si se contrata o no el seguro, ¿sí? Que es un dato importante. Y por otro lado, ¿quién se hace cargo de la contratación del transporte y hasta dónde? ¿Sí? Principalmente serían esas las cuestiones que tengo que ver. Ok, y una pregunta, o sea, yo siempre estoy mirando lo que estaba en la PPT, que es el cuadro, y tenemos los dos, digamos, como carriles, que es vía marítima y todos los medios. Sí. Decía que luego de SIP y luego de SIF dice más riesgo hasta punto en destino, y ahí es DAP. Sí. Y después de DAP, bueno, si es descarga es DPU y si es con trámite de importación es DDP. Pero lo que digo es, ese de riesgo hasta punto en destino vendría a ser, o sea, incluido eso, es DAP, eso vendría a ser lo de que el riesgo está, o sea... Todos, a partir del D, siempre los riesgos hasta el lugar convenido en destino los corre el exportador. Claro, está. Es decir, lo que suma DAP no se los restás a los otros. ¿Sí? Es todo sumativo. Sí. Entonces, vos le sumás el riesgo en DAP y el mismo riesgo lo va a asumir en el DAT claro. o en el DPU es ahora, perdón, o en el DDP. Claro, está. Ok, si no es que a partir del FCA, o sea, CPT o CIP o CFR o CIF, siempre, una vez que el exportador, digamos, pone la mercadería en el medio de transporte, chau, el riesgo es del comprador, salvo que, digamos, diga lo contrario y que sería, bueno, lo incluye. En realidad, igual el punto siguiente es, si en esos casos, que siempre el riesgo corre desde el lado del comprador ya a partir de que está a bordo del medio de transporte. Lo contrario sería que el riesgo lo toma el exportador, pero ahí ya te vas casi directo a un DAP, porque seguramente el flete y el seguro va a cargo de él. Acordate que el seguro no es obligatorio. Entonces, cuando hablamos de la cláusula D, sí. El seguro usualmente no se cotiza porque es mi riesgo. Obviamente que indirectamente te lo voy a pasar al precio. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre CPT y CIP? El seguro, pero ojo que en esos dos, en el CPT y en el CIP, por más que esté contratado el seguro, el riesgo lo corre el comprador. Sí. ¿Sí? Estamos ok, pero si vamos a DAP, el seguro... Puede no haber seguro en DAP.
En el único que es obligatorio el seguro es en el CIP y en el CIF. En el Ok. resto el seguro no es obligatorio. ¿Que sería un suicidio vender DAP sin seguro? Sí, pero no es obligatorio. Es más, los Incoterms ni siquiera lo cotizan, lo toman en cuenta. Ok. Ah, ok. Por eso debe ser que está así recuadrado y que todos los D están entre seguro internacional optativo, entre comillas. Exactamente. ¿Sí? Ah, Es una listo. recomendación, pero O sea que las claves no es son obligatorio. riesgo y seguro. Ahí son las cosas que hacen la Riesgo, seguro y diferencia. podés decir punto de entrega, ¿sí? Porque hay Incoterms que son de origen, que entregás en origen, Sí, ¿sí? Y Incoterms que entregás la mercadería o transferís la mercadería en destino, que son a partir de los C. CPT, CI, CIP y después todos los D entregan en destino. En cambio, claro, el Export, el FOB, el FCA entregás en origen, claro. Está, transferís en origen. está. Ok, perfecto, gracias. Había otro, me dijiste que eran 3, creo que Florencia. Sí. Sí. Sí, ¿Cuál otro? el 21 es una palabra que dice que el enunciado que no, que me hace dudar mucho. Cotice la siguiente operación. Un exportador debe cotizar un embarque de dulce leche y kosher a Israel vía marítima, ¿sí? Por $70.000. El exportador realizará el trámite de exportación y se hará cargo de los costos y seguro hasta que la mercadería se entrega en terminal portuaria en destino. ¿Sí? El exportador transfiere el riesgo al entregar la mercadería en terminal portuaria en origen. El precio incluye la tramitación de los correspondientes certificados de preembarque. Este es bastante, en realidad tiene aún más palabras, ¿sí? Y eso es lo que lo hace confuso. Primero, podríamos decir, recuerden que los de que sea vía marítima no excluye la columna de la izquierda, ¿sí? La columna del FOB, CIF, CFR excluyen lo terrestre y lo aéreo, pero la columna del FCA, CPT y CIP no excluyen, ¿sí?, lo marítimo. Dice que el exportador realizará el trámite de exportación y contratará, ¿sí?, o será a cargo de los costos a cargo de los costos y el seguro, ¿sí? Cuando hablo de costos, quizás acá habría, para que sea más sencillo, costos del flete y el seguro, hasta que la mercadería está puesta en terminal portuaria en destino, es decir, hasta que el buque llegue a un puerto en Israel. Ahora, el riesgo no lo transfiere en Israel, sino que lo transfiere cuando la mercadería está embarcada en origen. Y la clave es esta. ¿Dónde transfiere el riesgo? ¿Sí? Porque como el exportador le transfiere al vendedor el riesgo al entregar la mercadería en la terminal portuaria, encima es terminal portuaria, en origen, puede ser, no sé, en la terminal 5, el puerto de Buenos Aires, tengo que excluir a todos los D. ¿Sí? Ya de por sí, excluyo todos los D, porque el exportador no se va a hacer cargo de los riesgos de transporte. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Eso por un lado, ¿sí? Por otro, dice que se hace cargo de los costos y del seguro. Entonces, no asume riesgos y hay costos y seguro. ¿Qué posibilidades tengo? Las claves son esas dos frases nada más. El resto, CPT y CIP. ¿CPT tiene seguro? No.
Bueno, o Entonces, sea, sería CIP o CIF. CIP o CIF. ¿Cuál es la diferencia entre un CIP y un CIF marítimo? De todas formas, si ustedes le pusieran, acá digamos que no sería tan grave, pero ¿cuál es la diferencia? Si alguien la escuchó, la recuerda, la leyó. Para mí la diferencia es que es como que, primero que el CIF es exclusivo marítimo y el CIP incluye los otros, pero también que parten de puntos distintos, ¿no? En cuanto a la entrega, porque por el lado del CIF es como que no es entrega al transportista, sino que es o sea, al lado del buque o la carga en el buque. Y del otro CIF es lado, sobre el buque. Bien, pero no al sí, lado, sobre. no, está bien, pero FAS es al lado del No, pero el buque. FAS sí, pero olvídate acá FAS, porque FAS no tiene seguro, y FAS, acordate que es exclusivamente para mercadería granel, en buques específicos. Esto no puede nunca ser FAS. No, por eso, pero lo que digo, estaba haciendo el desarrollo, el razonamiento de la Ah, diferencia de por qué uno y otro. Porque, claro, pero el digo, FAS, yo no te porque digo, fuese fase, ¿eh? No, sí, lo tengo anotado eso, que es para granel, pero lo que digo es eso, es que del lado del CIP empieza con más entrega al transportista, FCA, más flete internacional, CPT, y más seguro internacional, CIP. Y del otro lado es FAS, más carga buque, FOB, más flete, SFR, y más seguro, CIF. Entonces, es como que más allá del medio o modo, esas son las diferencias, digamos, como que en la parte de la entrega de la mercadería y la carga. exactamente. Vamos a simplificarlo. En el CIP se lo entrega el transportista, si es marítimo, lo dejo en la terminal. Y de ahí en más se hace cargo el comprador. Si yo vendo CIF, por más que lo dejo en la terminal, porque no puedo avanzar con mi camión hasta dentro del puerto y subirlo al buque yo mismo, me voy a hacer cargo en el CIF hasta que la mercadería esté sobre el buque. Entonces, este debería ser $70.000 CIP, ¿sí? Puerto de Israel. El precio incluye tramitación correspondiente a certificados sanitarios de preembarque. Esa sería la cotización completa y correcta. ¿Sí? Entonces, el hecho de que el riesgo se transfiere en origen hace que descarte los D. Y como me habla de que se contrata además de los costos el seguro, ¿sí? Los únicos donde yo cotizo el seguro, donde es obligatorio el seguro, es el CIF y el CIP. Mi última decisión entre esos dos la tomo por dónde se hace la entrega. Sí, que por acá decía, la entrega es en terminal portuaria. Pero también había otra, a ver. ¿Dónde estaba lo del...? Acá, que el exportador transfiere el riesgo al entregar la mercadería en la terminal. No transfiere el riesgo cuando la mercadería está sobre el buque. ¿Sí? Entonces, ¿quién corre el riesgo? ¿Dónde se transfiere el riesgo? Y el tema del seguro son los que me van a definir en este caso el Incoterm. ¿Sí? Una pregunta ahí, pero no es, Sí. a mí me hace un poco de ruido de que entregue el riesgo en la terminal portuaria en origen, pero se haga cargo del seguro, ¿no? No se hace cargo del seguro contratándolo. Acordate que tanto en el CIF como en el CIP, el vendedor se hace cargo de la contratación del seguro por orden, cuenta, riesgo y cargo, si querés, del comprador. Ah, ok. Es decir, yo te lo contrato porque quizás tengo mejores pólizas, pero te lo contrato, yo lo tomo y vos sos el beneficiario. Claro, porque estás hablando como todo el tiempo de un costo, entonces es como que, che, sí, te incluye, el costo se incluye, por ejemplo, el flete, pero, o sea, hasta
por cuenta, orden y cargo o riesgo del comprador, pero está incluido en el costo porque te lo contrata el exportador. Claro, acuérdense que estos son formas de cotizar, de pasar el precio de exportación. Es decir, es más, están hechos desde el punto de vista, los Incoterms nunca hablan de exportador y importador, sino hablan de comprador y vendedor. Están hechos desde el punto de vista del vendedor, porque el que pasa el precio es el vendedor. El que te dice cuánto vas a pagar y qué forma lo vas a pagar y qué te incluye ese precio, es el vendedor. Por eso es que hablamos de gastos, de costos que incluye, pero lo importante es no solo qué incluye ese precio, sino qué significa, qué riesgos me cubre. Vuelvo a repetir, que lo vimos en la clase de Incoterms. Qué bueno comprar CIP. Me incluye el costo, me incluye el flete, me incluye el seguro, pero tengo que evaluar esa póliza, porque si esa póliza es una póliza que solo me cubre averías particulares, o sin averías particulares, es decir, sin daños mínimos, que además está contratada en una empresa de seguros china que no tiene representación en América Latina. ¿Cómo hago el trámite? ¿Qué tiempos me lleva? ¿Qué plazos me da poder cobrar ese seguro? El idioma. Entonces, hay muchas cosas, ¿sí? Cuando parece que tengo todo solucionado en comercio exterior porque compré CIP o CIF, que hay que evaluar antes de aceptar. Hay muchas empresas europeas principalmente, dije China por decirlo, pero muchas empresas europeas, alemanas, por ejemplo, que venden CIF o CIP, porque tienen acuerdos con compañías de seguro y con compañías de transporte, y si ellos venden mercaderías por ejemplo, en buques o en transportes en línea aérea, por ejemplo, por Lufthansa, tienen beneficios impositivos por usar líneas de bandera alemana. Entonces, se suele conseguir buenas cotizaciones. Lo que hay que averiguar, necesito la póliza del seguro, ¿sí? Para no quedar ahí enganchado y con un tremendo muerto después si hay un accidente. Aéreo no habría problema, es raro que haya accidentes aéreos, pero marítimo hay que tener mucho cuidado. Florencia, que era vos que me lo planteaste, ¿alguna duda? Sí. No, quedó bien entendido. Y había otro. Sí, pero ahora con lo que dijiste de que se contrata por orden, riesgo, creo que es eso. Porque el otro era el 25, que era una oración que no entendía, pero creo que es por eso. Porque claro, son los más largos. Los que tienen que tener cuidado de estos largos son la cantidad de palabras, sí. Decía que ahí dice, cotizar un embarque de 800. Que el vendedor realiza el trámite de exportación y contrata el flete hasta la óptica de su cliente en las afueras de París. Sin embargo, no se hará cargo de los riesgos del transporte. Los gastos de despacho en destino no están incluidos en la cotización. Dado que es una mercadería sensible y costosa, el importador contrata el seguro desde el aeropuerto hasta su local. ¿Y cuál pusiste en esta hora? Ahí en donde decía... No, pero claro, para mí era FCA, pero en realidad es CPT, porque exactamente. Lo que a mí me estaba confundiendo es que dice, sin embargo, no se hará cargo de los riesgos. Contrata, pero los riesgos son del comprador. Pero sí lo contrata. Por eso yo había puesto FCA, porque digo, ¿cómo no se carga? Pero era por eso que le pifié, porque pero sí, ya lo entendí ahora. Perfecta la resolución. Bien. A veces es cuestión de convencer. No, por favor, para eso estamos establecidos. A veces es cuestión de empezar a pensar diferente y que estos tienen una complejidad, que no tienen un pensamiento quizás tan lineal más allá de ese gráfico que les presentamos. Y a veces quizás no es como los ejercicios que ustedes están acostumbrados, que es todo paso, paso, ¿sí? Pero bueno, esta es quizás la realidad de comercio exterior. ¿Qué otras consultas? Ya que estamos con Incoterms, aprovechemos con Incoterms. Yo tenía una consulta de
Incoterm. Sí, aprovechemos que estamos con los Incoterms y centralicemos todas las consultas de Incoterms y después pasamos a otros temas que tengan. A mí me daba duda el tema de cuando hacías la estructura entera, planteabas el ejercicio, el tema del lugar. Habías dicho en clase que era importante el lugar porque implicaba dónde se transferían los riesgos. Y mi duda es, ¿siempre el lugar va a ser el destino o hay algún caso donde no sea el lugar del importador? No sé si te entendí bien. Ojo que no siempre en lugar se transfiere el riesgo, sino que a veces es donde se transfiere físicamente la mercadería en realidad. Claro, porque, por ejemplo, en un network. En Network el riesgo lo transferís una vez que entregás la mercadería porque vos sos vendedor local. Claro, entonces ahí no iría el lugar de destino. Sí, no, destino no, ahí voy a origen. Vamos a dividir Ahí de en dos origen. grupos. Sí, vamos a tener dos grupos. Los Incoterms de origen, ¿sí? Donde los riesgos y la mercadería se transfieren en el mismo lugar. ¿Y qué vamos a tener? El ex-work, ¿sí? El FAS, el FOB y el FCA. Esos 4 Incoterms se llaman de origen, de partida, porque van a estar acompañados de un lugar en origen. ¿Sí? En cambio, todo el resto, sea de un lado el CIF, el CFR o el CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, es decir, cualquiera de todos los otros, van a estar acompañados de un lugar en destino. Y en algunos va a diferir la transferencia al riesgo con la transferencia a la mercadería. Por ejemplo, en todos los C, CPT, CIP, CIF, CFR, el riesgo lo transfiero en origen y la mercadería la termino de transferir en destino, porque la voy a entregar en destino. En cambio, en los D, riesgo y mercadería la transfiero en destino. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Mejor dividámoslo en dos grupos, los que son de origen, que tiene que ver con la entrega física, y los de destino, que también tiene que ver con la entrega física, ¿sí? La transferencia física de la mercadería. ¿Hasta dónde me cubre los costos el Incoterm? ¿Qué me cubre o hasta dónde? Sí, es muy importante, si está mal el lugar. De origen. De origen tenés el ex-work, tenés el FAS, el FOB, y del otro lado el FCA. Eso siempre tiene que ir en un lugar de origen. Y cuando armás la estructura del Incoterm, ¿qué pones? ¿El lugar donde se transfiere el riesgo o la mercadería? Es que depende del Incoterm, vuelvo a repetir, depende del Incoterm. En los primeros ex-work, FOB y FCA, vos vas a transferir riesgos y mercadería en origen. ¿Sí? Sí. O sea, ahí sería el mismo. En CPT, CIP, CFR y CIF, vos vas a transferir el riesgo en origen, pero la mercadería en destino. Y en estos Incoterm, por más que haya esa división entre transferencia de riesgo y de mercadería, el Incoterm va seguido de un lugar en destino, porque es definitivamente donde yo te voy a entregar la mercadería y a partir de donde tenés que organizar la logística, para que vos sepas. ¿Sí? En cambio, los D, el último grupo, riesgos y transferencia de mercadería se hacen destino. Y por supuesto, en ese caso, van acompañados de un lugar en destino. Perfecto. Gracias. No, por nada.
¿Qué otra consulta de Incoterms? Duda. Profe, una consulta. Si, por ejemplo, en el ejercicio 19, a ver, era un FCA, o sea que tendría que poner FCA y el lugar en origen, pero no estaba aclarado. O sea, no decía un Podés poner país, lugar en origen o Argentina, como vos quieras. terminal. Ok, yo había puesto terminal en origen, pero ok. Sí. No hay problema. Mientras diga origen, no hay problema. Está bien. Es muy importante eso, porque lo otro, hay una interpretación legal que tiene que ver con las fechas de embarque que les podría generar un problema serio. Si no nos vamos a meter para no confundirnos, pero a veces se usa, o se usaba, mejor dicho, en las versiones anteriores, cambiar los lugares de origen y destino para marcar fechas de embarque, y puede generar un problema legal serio. Entonces, es muy importante, si está mal el lugar, no el lugar, si en vez de Estambul ponen Turquía, por ejemplo, en el 19, ¿sí? Lo mismo. O si ponen en vez de Turquía o Estambul, ponen destino u origen. Porque después en la práctica no nos vamos a equivocar, porque vamos a tener la dirección del exportador, porque vamos a tener el puerto, porque vamos a tener todos los datos. Pero está mal si yo, por ejemplo, pongo CIP origen, porque en realidad podemos llegar a tener un problema legal ahí con esa cotización, por usos antiguos que se hacían. Entonces, si está mal el origen, si está mal el lugar, la cotización directamente que está anulada, ¿sí? Por eso somos tan estrictos con esa cuestión. ¿Alguna otra consulta de Incoterms? Bueno. Igual cualquier cosa, si cambiamos de tema y surge, volvemos, ¿eh? No hay problema. Yo voy a dejar de compartir. Perdón, entonces una pregunta, Sí. ¿cómo es lo del lugar? O sea, el lugar tiene que ser perdón, ¿el de origen o el de destino? Sí. El de destino. No, depende del Incoterm. Ah, listo, ya está. Claro, Gracias. sí, depende del Ya Incoterm. anoté lo anterior. ¿Alguna otra consulta sobre otro tema? ¿Podemos pasar de tema? Yo tenía una duda de los ejercicios de costos y presupuestos de importación. Sí. Era el tema para el ¿De cálculo de alguna? los impuestos internos. No, en general era. Para Sí. el cálculo de los impuestos internos, cuando te da directamente la tasa efectiva. Sí. Directamente lo que vos te ahorrás es un paso. ¿Sí? Te ahorrás de hacer el cálculo de la tasa efectiva, que era ese 100 por tasa nominal sobre 100 menos tasa nominal. Te ahorras eso. Claro, mi duda es más de la fórmula, porque en clase y en la filmina, si en el módulo dice el impuesto interno va a ser la base imponible de impuestos por 1,3 por 1 más la tasa efectiva. Pero en el aula virtual hay un ejercicio donde no suma 1, hace directamente por la tasa efectiva. Y no sé cuál es la fórmula correcta. Vos estás diciendo el que dice ejercicio 2 caso D, para que lo comparto. Sí. Es otra forma de resolverlo. Que se llama Guía de Ejercicios de Importación. Sí, ahora a ver si lo puedo compartir. Y yo vi que cuando tenés de dato la tasa efectiva directamente lo multiplicás, pero si tenés la tasa nominal es como que lo pasás a la efectiva y ahí la fórmula cambia y sería 1 más tasa efectiva sobre 100. Pero si te da como dato la tasa efectiva lo multiplica directo.
Lo raro es que no me deja compartir. Ya ese es el problema. Una vez que dejo de compartir una cosa, no me deja compartir otra vez. A ver. Es una porquería esto. No, perdón, yo decía el archivo se llama ejercicios de importación No, sí, resueltos. lo tengo abierto. Ejemplos. El problema es que no lo puedo compartir para que lo vean todos. Porque por algún... Ahí está. Tengo que bloquear, cerrar. Ahí está. Esto es lo que vos me decís. Creo que sí, sí. Fíjate que da lo mismo. ¿Sí? Acá... Pero eso, Sí. o sea, eso sería teniendo, claro. Teniendo la tasa efectiva, vos directamente lo que podés hacer es sumarle el 1,3 y multiplicarlo por la tasa efectiva sobre 100. Si no, tenés que la tasa efectiva pasar la tasa nominal para poder calcularlo. Eso también podés hacer un despeje, ¿sí? Acá, porque vos tenés esta tasa efectiva, 42,86, en este ejercicio. Lo tendrías que pasar a tasa nominal para poder hacer toda la cuenta. Ah, ¿en ese ejercicio estás sacando la nominal a partir de la efectiva? No, en este es el mismo número, fíjate. Acá tiene la tasa efectiva, 42,86, ¿sí? Que es la tasa efectiva de una tasa nominal del 30%. Es el mismo caso. Fíjate que acá, cuando transforma la tasa nominal de 30% en efectiva, le da 42,86. Claro. ¿Sí? Sí, mi duda era Lo porque mismo. era cuando solamente tenías la efectiva, o sea, sin hacer con la nominal, en la filmina Si vos tenés- dice que hay que hacer por 1 más la tasa efectiva. Solamente teniendo la efectiva. ¿En el libro? Creo que sí. En las filminas de clase lo estoy viendo. En el libro no lo tengo ahora abierto, lo tengo que buscar. A ver si lo puedo abrir. Igual hay varias formas de calcularlo. Vos lo que tenés que ver es cuánto si te da lo mismo. Pero capaz que ahora quiero abrirlo porque a veces con el tipeo, este está bien, ¿sí? Esta es la fórmula correcta. Cualquiera de estos dos. Directamente por la efectiva, y si tengo la nominal, ahí sí hago 1 más, y a Claro. esa base la multiplico por la nominal. Sí, es más, a sacar las cuentas vas a ver que, bueno, ahora no me deja entrar, pero... porque a veces con las filminas me ha pasado varias veces, les soy sincera, con el tipeado. Ahí entré, a ver, la filmina... Igual la filmina está sacada del apunte, así que... costos, a ver. Yo no sé si se ve. Impuestos internos. Lo que pasa es que en la filmina, si es la que abrí yo, en la filmina solo te habla si tenés la tasa nominal. Esa que está, la filmina, vos decís, donde dice impuestos internos y está todo como con punteaditos rojos, rayitas rojas alrededor. Sí, estoy viendo la pantalla. Bueno. Ah, ¿se ve? Sí, se ve. Ahí está, bueno, mejor. Entonces, esto, fíjate que es esto, es esta versión. Es esto. Perfecto. ¿Sí? Igual me tiene que dar Lo que igual. faltaría acá, porque lo que hace es, sobre una tasa nominal, calcula la tasa efectiva, ¿sí? Y utiliza la tasa efectiva. Lo que faltaría acá, en realidad, fíjate que acá nos quedamos en la base imponible de impuestos, acá no calculamos el impuestos. Eso es lo que yo me olvidé hacer acá, en la filmina. Calculé la tasa efectiva, en realidad le puse la fórmula de la tasa efectiva,
la fórmula de la base imponible de impuestos internos y no calculé el impuestos interno. Lo que habría que haber hecho acá con esta base, multiplicarla por la tasa nominal. Faltó eso acá en la filmina. Si hay alguien, Perfecto, gracias. si hay alguien, no, por nada. Si hay alguien que tiene el libro de Krauss viejo, ¿sí? O que cursó hace muchos años, van a ver que lo dejábamos acá, para que no se confundan. Pero después generaba errores más graves, porque esto, fíjense que si nosotros, eso, si yo lo dejo ahí, me da $340.000, y no es lo que yo voy a pagar de impuestos, yo voy a pagar 102.000. Entonces, por intentar simplificarlo en aquel momento, generaba después errores graves, ¿sí? Porque después cuando ustedes respondían preguntas, en ese momento también había oral, se generaban confusiones graves, porque decían, no, impuestos internos tienen que pagar $300.000. No, lo que da $300.000 es esa base imponible. Pero está buena tu pregunta, porque a veces, ¿sí? Con la escasez de tiempo no llegamos a esos pequeños detalles. Vuelvo a repetir para los que se perdieron, en la filmina lo que se hace es, se calcula la tasa nominal y se calcula, perdón, con la tasa nominal se calcula primero la tasa efectiva y después se calcula la base imponible de impuestos. Al valor que daría acá, habría que multiplicarlo por la tasa nominal para saber cuánto pago. Eso es lo que falta acá y que da la sensación que acá estaría mal, ¿sí? Entonces, si yo tengo la tasa efectiva, uso esto, o si a alguien le encantan las cuentas, la convierte en tasa nominal y hace todo este desarrollo, pero me parece hacer cuentas de más no tiene sentido. Pero bueno, en estos años en ingeniería hemos encontrado todo, gente que le encanta despejar fórmulas, adelante, ¿sí? No. Y aprovecho tu pregunta para otra. Imaginemos que hace todo el desarrollo y acá en vez de 102.000 le dio $250.000. Para mí el ejercicio está bien, porque el planteo está bien hecho. Se equivocó en la calculadora, los nervios, alguien tocó timbre, lo que sea, ¿sí? Ahora, si ustedes ponen impuestos internos 102.000 solo, sin todo esto, para mí está casi mal. No les voy a decir mal, porque no les voy a anular todo el punto, pero sí está casi mal. ¿Por qué? Porque yo no sé si ese 102.000 se los pasaron por WhatsApp, lo vieron en un ejercicio que estaba resuelto y que es muy parecido, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, cuando hagan el desarrollo, ¿sí? Y por eso les pedimos que lo hagan a mano, porque tuvimos problemas el año pasado con Excel, que eran una sumatoria, cuando lo pasaban a PDF quedaban todos los resultados, no sabíamos de dónde salían, no había forma de corregirlos, ¿sí? Había varios Excels iguales, con la misma situación. Entonces, para evitar ese problema, háganlo a mano. En los finales estamos teniendo muy buenos resultados. Hace ya 1 año y medio que venimos tomando final a mano, ¿sí? Y resulta más claro para nosotros y para ustedes también la seguridad de que si hicieron bien el desarrollo, no importa si el resultado está mal, está bien el ejercicio, ¿sí? Eso no. Lo que a nosotros nos importa es que ustedes entiendan el procedimiento. Las cuentas, ustedes son ingenieros, usan Excel, usan calculadoras divinas, la realidad es que es todas operaciones ficticias, el resultado hoy no nos preocupa, nos importa que les quede el procedimiento. ¿Qué otra consulta? Tenía otra consulta de este tipo de ejercicios. Sí.
Sí, Eh, sí. Con el tema de el descuento de la preferencia, Sí. ¿sería solamente con el DIE? Si yo pago el AEC o el DIEM, ¿no descuento la preferencia? En cualquiera de los tres podés descontar la preferencia. Acordate que la preferencia arancelaria es un descuento que se te hace por comprar a un país en el cual hay un acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, o un acuerdo en el marco de ALADI, en el acuerdo de otro proceso de integración, si hubiera avanzado el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero por ejemplo hay acuerdos entre Argentina y algunos países europeos. Estos acuerdos, ¿sí?, generan preferencias. Estas preferencias son descuentos en los aranceles de importación y se puede aplicar en el AEC, en el DIE, en el DIEM, en cualquiera de los tres. Y No sé si solamente lo pago si me dice la preferencia al ADI, si no, no. Claro, en los ejercicios sí, porque si no te tendríamos que dar la posición arancelaria y que vos la vayas a buscar, ¿sí?, a ver si ese producto de ese país tiene un acuerdo. Así que nosotros eso te lo damos. Si no dice preferencia al ADI, o si no dijera, por ejemplo, preferencia, acuerdo Argentina-Alemania, ¿sí?, si a vos no te dice que hay una preferencia, no la aplicás, no la inventes. Claro. Y recuerden, sí, perdóname, María. No. Perdón. Recuerden que para aplicar una preferencia, usualmente, y nosotros lo vamos a tomar como regla, el producto tiene que ser origen y procedencia de ese acuerdo, ¿sí? Si yo estoy trayendo mercadería de Ecuador, pero es originaria de China, es decir, origen China, procedencia Ecuador, por más que haya una preferencia al ADI, no la voy a aplicar. O origen Canadá, procedencia Colombia. Canadá no forma parte de la ALADI, recuerden que de México para abajo. Entonces, es una característica que nosotros la vamos a dar como general, porque la mayoría, podríamos decir el 99,9% de los acuerdos, exigen eso, que la mercadería sea origen y procedencia de los países o de los acuerdos comerciales, ¿sí? Decime, vos tenías otra pregunta. Sí, era más, o sea, no me pasó, pero en el caso de que me dieran DIE, AEC, que sean igual, y aparte me dieran el DIEM, yo no calculo el DIEM, pago directamente la AEC. No. Acordate que el AEC quedó suspendido temporalmente por un decreto y una resolución administrativa, así que ahora tenemos el DIE y el DIEM. Aunque ¿Sí? sean iguales, no pago la AEC. Claro, si son iguales, de todas formas se liquida el DIE. Ok. Pero si vos tenés un DIEM, ¿sí?, tenés que compararlos. Mira, me hiciste acordar, porque en el apunte figura lo que vos me estás diciendo. Si son iguales, corresponde liquidar el AEC porque es una posición arancelaria que se acordó. Si son diferentes, se paga el DIE porque es una decisión del gobierno nacional. Temporalmente, ustedes tienen un decreto que subimos al aula, en realidad es una disposición por el cual, ante las dificultades que hay de llegar a una armonización de todas las posiciones arancelarias en el Mercosur, queda prácticamente anulado temporalmente, por eso decimos temporalmente, este año, el uso del AEC, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que, usamos el DIE o lo comparamos DIE con DIEM. DIE, DIEM. Y ahí los tenemos que comparar cuál es el más alto. Recuerden que siempre se liquida el más alto, ¿sí?
Voy a poner por las dudas que no se entienda. Comparo DIE con DIEM. Sí hay, porque podría pasar que no haya DIEM. No todos los productos tienen DIEM. Nosotros en los ejercicios lo hacemos en forma azarosa, ¿sí? Tiene fines didácticos. En la práctica hay un estudio aduanero atrás por el cual se suele colocar DIEM aquellos productos que tienen un muy bajo costo unitario, pero se importan en grandes cantidades. Entonces, en esos productos que importo grandes cantidades a un valor muy bajito, si yo le cobro un ad valorem, un DIE, por ejemplo, nada, es un arancel muy bajo. Entonces, usualmente esos productos tienen DIEM. En los ejercicios, en la práctica, les puede dar que paga el DIE, ¿sí? En la vida real, usualmente cuando tienen DIEM, se paga el DIE. ¿Qué otra consulta de costos? Profe, una consulta, ahí un poco relacionado con lo que estaba comentando recién. En los ejercicios, cuando está toda la información de la EC, el DIE, el DIEM, aparece uno que es una R sola. ¿Ese qué sería? No sé si... Sí, el reintegro de exportación, así que todavía no lo usamos. No usamos ni la R, que es reintegro de exportación, ni la EX, que es el derecho de exportación. Eso lo vamos a usar en el cuatrimestre que viene. Sí, el de X creo que lo había mencionado en clase y me acordaba, pero el R no, lo vi Capaz la primera que me vez. olvidé. Sí, no, que es probable, ¿viste? Porque a veces de la costumbre, ¿viste? Que uno de esas cosas que las das por obvias y las salteamos. Así que por eso es tan buena la pregunta. Eso lo vamos a ver, apenas empieza el segundo cuatrimestre, vamos a empezar con costos de exportación, que para mí es mucho más importante que IMPO, ¿sí? Porque creo que con la necesidad que tiene de crecimiento de la economía nacional, con los roles que pueden ocupar ustedes dentro de las diferentes estructuras comerciales, empresariales, industriales, es importante que manejen cómo, complementario a los 5 terms, calcular estos costos, ¿sí? Cómo sacar un costo de exportación, cómo sacar un precio de exportación, cómo tener variables para negociar. Eso lo vamos a ver en las primeras clases cuando retomemos el cuatrimestre. Bien. Preguntas. Un comentario. Si a alguien le llega a surgir una duda con un ejercicio específico que hoy no la planteó, me lo puede enviar por email, ¿sí? Pero lo que les voy a pedir es que no me manden adjuntos, que los pongan en el cuerpo del mail, así lo estamos resolviendo con la gente que está rindiendo finales, porque ya el año pasado perdí una computadora gracias a un bichito, y este año ya tuve otro problema, no con esta regional, pero con otra. Así que no abro los adjuntos. Por lo menos de Word, ¿sí? Los trabajos prácticos, los del, ¿cómo se llama? El parcial, como ustedes lo suben al aula y son en PDF, ya tenemos un filtro bastante importante. Hasta ahora no he tenido problemas. Bien, ¿qué otras consultas? Profe, ahora me surge la duda de los adjuntos. ¿El trabajo práctico se podía mandar por mail? No, sí, pero Ezequiel okay. tiene... No. Ok, listo. Él toma otras precauciones. Yo con la informática he tenido bastante problemas. Sí, no, eso sí. Yo, si Ezequiel me pide que abra alguno en particular, pero los tengo que pasar por el antivirus y tardo años. Y si no, a veces él me manda esa parte del adjunto. No, quédate tranquila, sí. El año pasado habilitamos una sección dentro del aula virtual, pero hubo tantos problemas, tanta gente que no lo podía enviar. También que estábamos con el campus viejo, que este año lo
lo suspendí para esta parte. La entrega final sí la vamos a cargar en el aula. Pero quédate tranquila. Iba por adjunto, iba bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta, perdón, tiene el micrófono Sí. medio lejos. Porque había un tema. Las restricciones no es de ejercicios, es de teoría. Sí. En las medidas paralancerias, las prohibiciones, digo, o son, sí, prohibiciones no económicas. No Sí. económicas. Las no económicas, según tomé nota, se aplican en todo el territorio soberano, ¿no? Sí. En todo, Y eso, sí. sí. No, perdóname, sí, decime. ¿Y eso incluye o no incluye las zonas francas? Incluye la zona franca, por eso es todo el territorio Por eso es todo el nacional o territorio todo el territorio soberano. soberano. Vos no podés importar narcóticos, armas de guerra o cualquier otro producto prohibido con una prohibición no económica, es decir, algo que afecte a la salud pública, que afecte a la fauna, a la flora, a ninguna parte del territorio nacional. Yo a veces uso la palabra territorio soberano para explicar todo. Territorio aduanero general, territorio aduanero especial o zonas francas. ¿Sí? Es algo que está penado. ¿Sí? Incluso tiene consecuencias legales, penales. ¿Sí? Ir en contra de una prohibición no económica. A veces las prohibiciones económicas me pueden traer alguna sanción mínima, lo sumo quedará la mercadería ahí detenida, no la podré importar, pero la puedo mandar a una zona franca. Por ejemplo, alguna ropa usada, algunas posesiones que están prohibidas, ¿sí? O algún vehículo cuya importación está prohibida, vehículos usados, algunos. ¿Qué pasa? Llega a la aduana, prohibición económica. Lo que puedo hacer es enviarla a una zona franca, a territorio aduanero especial, si en ese territorio no se aplica. Lo más fácil es una zona franca. Y esperar si tiene vencimiento o de ahí reexportar. En cambio, las no económicas pueden tener penalidades, incluso una causa penal. Si yo traigo narcóticos, si traigo armas de guerra, si traigo animales, fauna silvestre, puedo tener además una causa penal. Y una pregunta respecto del origen y la procedencia. Sí. O sea, la procedencia cambiaría, o sea, si ingresa por una zona franca. Sí. Sí, Okay. puede cambiar, sí. Porque la procedencia va a ser zona franca, ya no va a ser la zona... Es bastante compleja la legislación en cuanto a zonas francas, porque cambia lo que es Mercosur con la legislación de la Unión Europea. Sin embargo, vamos a tomar como una línea general, ¿sí? Entonces, habría que evaluar, incluso hasta con Uruguay tenemos algunas diferencias, pero vamos a tomarlo en línea general. Porque cuando vos, tu documentación, lo que va a decir es origen Mercosur, procedencia zona franca. Zona Franca La Plata, por ejemplo. Suponete que vos estabas trayendo mercadería de Brasil, origen Mercosur, por lo tanto, arancel cero, pero hay una prohibición económica particular, una coyuntura específica, y la mandás a Zona Franca. Va a ser origen Mercosur, pero procedencia Zona Franca La Plata. Y ahí habría que ver, hilar muy finito, si todavía te sigue correspondiendo esa preferencia. La puedes perder. ¿Sí? Pasa lo mismo si viene... Es complejo. Sí, es muy complejo. Por eso es que yo hice tanto hincapié en el análisis de todas las variables y de tanta importancia en la logística.
¿sí? Si nosotros no analizamos bien la posición arancelaria y por algo en el modelo que traemos entra justo en una previsión económica, supongamos que traemos mercadería de Colombia, Ecuador, de países más alejados, que son aládicas, que tienen una preferencia arancelaria alta, 90%, 80%, pero que mínimamente, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que no existe, ¿sí? Pero para ver la diferencia muy poquito. Café, traigo café de Colombia, ¿sí? Pero por una cuestión coyuntural y político, hay una prohibición económica hasta fin de año que se prohíbe el ingreso del café tostado en granos enteros, ¿sí? Si yo traigo café tostado y grano molido, ingresa. Con la preferencia del 90%, pago apenas un 10% de mi arancel. Buenísimo, negocio. Ahora, si yo no leí bien las posiciones arancelarias, si yo no busqué bien toda la normativa y traigo granos enteros tostados, me va a quedar en la aduana. Puedo o reexportar o llevar a una zona franca. Ahora, en zona franca hay que ver si habría que ir al acuerdo, ¿sí? Habría que ver, leer muy finito, pero en líneas generales va a ser origen Ecuador, origen Colombia, ese café, procedencia zona franca La Plata. Y por lo tanto, quizás perdí la preferencia y pago el 100% de mi arancel. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando quiero importar. Hay que hilar hasta lo más fino en cuanto a posición arancelaria, en cuanto a normativa, en cuanto a buscar bien el acuerdo y leerlo todo, aunque sea pesado, y sobre todo las prohibiciones, la reglamentación acá en origen, en un país donde hace años, años y años, y podría decir desde que comencé, y miren que pasaron varias administraciones totalmente opuestas, la legislación cambia de un día para el otro, de un viernes a la noche para el lunes a la mañana, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ser muy, muy cautos. Ok. Aprovecho tu pregunta, Luciano. Recuerden, la procedencia es el último lugar físico desde el cual se embarca la mercadería con destino al país de importación. Tiene que ver con algo logístico. El origen va más allá, porque tiene que ver con estas cláusulas de origen. Si se produjo totalmente en un lugar, si se le dio, ¿sí? La característica esencial, depende de la cantidad de valor agregado, etc. ¿Sí? Vamos a decir dónde se produjo, dónde se convirtió en ese producto. Entonces tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el proceso de producción, tiene que ver con el valor agregado, etcétera, etcétera. En cambio, el origen, en cambio, la procedencia es simplemente una cuestión logística. ¿Qué otras preguntas? Yo siempre subo una única clase, ¿sí? Ahora voy a subir las dos por las preguntas específicas que hicieron, aunque sea... Esta clase la voy a subir, ¿sí? A YouTube, si me deja. ¿Alguna otra consulta? Una pregunta más. Sí, Respecto no, todas las que de... sean necesarias.
Sí, Una pregunta respecto de cuando armo el costo, sí, luego el CIF en derechos de importación y la tasa estadística. Eh, porque ahí tengo como una duda. Respecto de la tasa estadística, sí, ¿es para todas las importaciones, no importa la procedencia, es un valor fijo, o sea que es el 3%, hasta diciembre los estipulados el ujú, 3%, salvo Mercosur y asociados al Mercosur, que Chile y de Bolivia, cero. esos no pagan tasa estadística. No, en líneas generales. Después hay otras excepciones que no nos vamos a meter porque tendrías que estar resolviendo con, hay, por ejemplo, hay algunos bienes de capital que tampoco pagan, pero olvidémonos, ¿sí? Porque después Ok. hay que estar con la resolución. Eh, hay algunas excepciones más. Incluso este año la simplificaron porque la anterior era, y la anterior, las últimas dos habían sido muy complejas porque si viene de ALADI, si viene de Europa, había excepciones de cada. Vamos a tomarlo en líneas generales. Paga todos los productos, importa el origen y la procedencia, a excepción de Mercosur, como dijiste vos, Bolivia y Chile. Pero tiene que ser origen y procedencia, ¿sí? Sí. Mercosur o origen y procedencia Chile o Bolivia. Ok, está. Ah, y en el caso de los derechos de importación, Mercosur plenos, o sea, los miembros plenos, Sí, tienen tasa cero, que es temporal también, ¿no? Con certificado de origen, y los asociados, o sea, Chile y Bolivia, sí pagan y pagan derecho extra zona. O sea, sí, correspondería a DIE y ahí sí tenés que compararlo con el DIEM y el máximo es el que pagan. exactamente, sí. Bueno. También vuelvo a repetir, salvo algunas excepciones, que no, habría que en el momento de importar ver la resolución, en líneas generales es esa. Y si fuese Y un Mercosur consultas sin ser, posteriores. y si fuese, digo, por pensar por los detalles que puede haber en ejercicios, tal vez, digo, ¿no? Si hay un Mercosur sin certificado de origen, tendría que hacer, o sea, sí tendría que hacerle el cálculo del DIE, ¿no? Exactamente, es como si viniera de Bolivia o de Chile, Mercosur sin origen. Y pasa mucho, pasa pero no por desconocimiento, sino por falta de previsión. Porque, bueno, mandame el certificado de origen. Y después, a veces hay el certificado de origen, vamos a ver en documentación el cuatrimestre que viene, pero el certificado de origen tiene que coincidir en forma y en datos con la factura comercial. Y a veces un mínimo error por un contacto mal hecho, por información mal pasada, eh, cosas tontas, desde el nombre, que se confunda el nombre comercial con la razón fiscal, o por ejemplo la unidad de medida. Si la factura está en kilos, el certificado de origen tiene que estar en kilos. ¿Sí? No puede estar uno en kilos y el otro en toneladas, o uno en kilos y el otro en unidades, uno en galones y el otro en litros. Tienen que ser la misma unidad. Y eso suele pasar porque el certificado de origen lo arma un área y comercial y factura por otro lado. Entonces, esos detalles pueden hacer que nos quedemos sin certificado de origen y puede ser un literal desastre, sí. Pero después pasa, ¿eh? Pasa. Ok. Entonces, extrazona 0 sería para miembros plenos del Mercosur con certificado de origen, ¿no? Porque dijimos. Intrazonas. Intrazona, perdón. Claro. No, pero está bien. Podemos Y decir extrazona, intrazona que es lo opuesto. Sí. en Mercosur sin certificado de origen. Acordate, intrazona es solamente para Mercosur con certificado de origen. Extrazona es para todos los que vienen por fuera del Mercosur o para Mercosur sin certificado de origen.
Porque también puede pasar que tenga un producto donde el arancel es muy bajo o no tenga ya de por sí, que sea un producto promocionado y ni pienso en el certificado de origen. Pero hay que, sí, no debería ser una norma, por las dudas, porque eso me cambie. Si voy a comprar en Mercosur, me aseguro el certificado de origen. Porque también a veces hay productos que tienen cupos, entonces se prioriza algunos cupos, se prioriza Mercosur. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Una consulta, para que tenga certificado de origen, en un ejercicio tiene que estar aclarado, ¿tiene certificado de origen o no? Porque un ejercicio que habíamos hecho en la otra clase, no lo aclaraba y... Sí. Y lo pusimos como que tenía. Claro. No, la norma es que lo tiene. Si no te dice no tiene certificado de origen. Pero usualmente eso no lo... Pero la norma es que si te dice origen y procedencia Mercosur es que tiene el certificado. Y si no, para estar vos segura, considero que tiene certificado, ¿sí? Como hacían, o como hacen los chicos que rinden final. Considero que tiene certificado de origen porque no dice lo contrario. Revisen sus apuntes, revisen. Voy a subir un link, ¿sí? Para aquellos que tienen que pedir certificado laboral, para que me dejen los datos. Me imagino no mandaron ninguna... El ejercicio de costos sí hay que hacerlo en una hoja, sacar una foto y Sí. subirlo. ¿Y el de Incoterms? Y el de Incoterms como vos quieras. Usualmente tiene para escribir ahí, pero si lo querés hacer en la hoja, donde dice para escribir, en el espacio para escribir pones, lo resuelvo en la Junto con hoja el y lo otro. resolvés en la hoja. Eso como quieran. Lo importante es el de costos, que es el que genera conflictos. No escriban, mira, me viene, no escriban de los dos lados de las hojas, porque después cuando le sacan foto, si la hoja es muy finita, se trasluce todo y nos ha pasado de gente que está. Y bueno, se lo tomábamos, bueno, dale, pero no podía, tenía que transcribir todo para poder mandarlo, porque no había forma de que se lea, ¿sí? Otra cuestión, ¿por qué no hay imágenes? Porque a veces se cuelga el sistema. Y recuerden que lo máximo, ¿sí? Son 10 megabytes, pero como están todos al mismo tiempo intentando, porque la mayoría espera a último momento, intentando subir los archivos, a veces tarda más de lo común y le tira error, ¿sí? Por eso también estamos conectados para no intenten que el ejercicio, el archivo sea lo más reducido posible. Por eso también y lo más claro, ¿sí? Hagan, si quieren uno trabaja, cálculos auxiliares o al costado, como si estuvieran en un ejercicio presencial, ¿sí? Como si estuvieran en el aula. Profe, perdón, Sí. me quedó una duda de algo que yo te pregunté, pero si el Incoterm fuera Xwork, Sí. sería, y la compraventa sería local de Buenos Aires. El lugar sería Buenos Aires sin importar el destino del comprador. Exactamente, sí. Perfecto. Entonces ya entendí. Gracias. Bien. Incluso en la vida real, o correctamente usado, porque, a ver, en la vida real muchos usan Xwork para exportar, pero después tendríamos que ver el tema impositivo, porque yo puedo vender Xwork, pero tengo que tributar siempre sobre FOB en exportación. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver, pero en Xwork lo correcto sería poner Xwork, por ejemplo, Medrano 951. El lugar
desde donde se va a entregar la mercadería, donde se va a hacer la transferencia. Eso sería lo correcto. Por supuesto, en los ejercicios, lugar, origen, es perfecta 10 puntos. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más, perdón. Es No, si tenemos tiempo, yo espero que ustedes miren, revisen. No, quiero- quería consultar de nuevo lo siguiente. Entonces, es de Incoterms. Sí, Estaba viendo lo del DAP. O sea, en un DAP, en un DAP, el riesgo, digamos, corre por el vendedor, ¿no? sí, Hasta el destino, ¿ok? sí. Y entonces en ese punto, o sea, ¿cómo era lo del seguro internacional optativo este? O sea, ¿por qué Claro. estaba redondeado así entonces? No sé, se ve que no Porque anoté, me quedé con la duda. sí, suponete que vos estás exportando a Francia, ¿sí? Vinos. Vos los vas a entregar DAP en un depósito del vendedor, del comprador, perdón, en Toulouse. Entonces vos te vas a hacer cargo de todos los costos y riesgos hasta que la mercadería llega al depósito del comprador en Toulouse, sin descargar, ¿sí? Los riesgos de las descargas siempre Sí. quedan a cargo en el DAP del comprador. Ahora, suponete que vos no querés contratar un seguro. ¿Por qué vos decís? Si va de Mendoza a Charles de Gaulle, va en avión, y después las carreteras son súper seguras en Francia, no contrato seguro. No estás obligado. Es tu decisión en el DAP. Como exportador es tu decisión. Lo que va a pasar es que vas a tener que asumir los riesgos. Si después pasa algo con esa mercadería, se rompen botellas, llega en mal estado. Ahora, si vos contratás un seguro, que es lo adecuado, lo que va a pasar es que vos estás corriendo el riesgo, ¿sí? Sí. Ese costo usualmente no lo cotizás, más allá que lo incluís en el precio. Vos no vas a decir, ¿sabes qué? Yo te vendo de APEP y contrato tal seguro, lo voy a cobrar yo al seguro, pero te lo cobro a vos, te lo facturo a vos. Es una cuestión comercial, a eso voy, ¿sí? Sí. No es obligatorio. Vos, en esta exportación de vinos a Toulouse, vos decidís si contratás o no el seguro. Ok, entonces por eso por eso en el cuadro este, a ver, espera. Quiero mostrarte, pero no sé si me funciona la... Bueno. No puedo pongo la cámara ahí, a ver. Ah, pero creo que está blureado. Ahí, bueno, ya. En el cuadro abajo que está recuadrado, o sea, todos los D que están recuadrados y dice seguro internacional optativo, es porque es eso, o sea, si vos llegaste hasta, es lo que hablábamos antes, si vos llegás hasta un valor de SIP o de SIF, sí, pero después de ahí en adelante, o sea, DAP, DPU o DDP puede no tenerlo igual.
Claro. Porque es lo único que todo es acumulativo, pero el seguro... Menos el seguro. Claro. O sea, si es SIP o Menos el seguro. SIF sí lo incluye, pero de ahí en Sí. adelante, digamos, sí pasa a incluir el riesgo hasta el punto de destino, pero pueden incluir el seguro. No lo encuentro en el aula virtual, ese módulo 3, PPT número 3, respuesta a ejercicios con PPT. Bueno, pero estaba en el aula virtual porque vos lo descargaste. Sí, a ver, espera, a ver si... Para así lo compartía para que lo vean todos, pero si no... es módulo... A ver, Módulo 3. espera que creo que la tengo por acá. Bueno. A ver si lo tengo. Cualquier cosa lo vuelvo a subir si alguien no lo tiene. Acá lo tengo. Espera que comparto pantalla. Pero debería estar en el aula, no sé qué, no lo veo. ¿Comparto? Sí, compartí. Por si alguien tiene... Ahí está, compartir. ¿Lo están viendo? Es raro que en el aula no está, porque estaba como... Es exactamente. Ah, porque está dentro del PPT. Sí, está dentro del PPT. Ah, no, ahora se Yo los voy a agarré la subir. PPT y me imprimí esta hoja. Sí. Para tenerla más a mano. Exactamente. No, ahora se los voy a subir solo. Así Esto es lo que es estaba más fácil. diciendo. Claro, exactamente. El único que no es acumulativo es el seguro. Claro, por eso, hasta acá sí lo incluye, ok, pero luego de aquí en adelante, digamos, ok, incluye el riesgo, No pero incluye el es seguro. esto. Exactamente. Perfecto. Es así. Listo, y por eso es que desde acá, o sea, FCA de acá en adelante es que el riesgo es del comprador, salvo que esto diga lo contrario, digamos, porque una vez que en estos dos puntos el vendedor lo entrega al transporte o se carga en el buque, ya transfiere el riesgo. Sí, perfecto. Exactamente, es así. Bueno, listo. Me dejo de compartir. Ahora se los voy a subir solos, porque es más fácil a veces hasta imprimirlo. Claro, sí, yo busqué la hoja revisarlo. y le imprimí. Sí. Imprimí eso. Pensé que lo había subido, porque el año pasado lo tenía solo. Ahora se los subo solo porque es más fácil mirarlo. Todo. Bueno, entonces sería el lunes que viene a partir de las 6:30, como siempre. Exactamente. De todas formas, si quieren... un consejo. Si bien va a estar visible desde antes, ¿sí? Yo creo que ya el fin de semana va a estar visible. Si ustedes están mucho tiempo conectados, lo van a ver. Pero lo que nos está pasando es que cuando se actualiza, a usted no se les actualiza en la computadora. Así que unos minutitos antes de 18:30 salgan y vuelvan a entrar. O al menos salgan del formulario, o aprieten F5, o si están en el celular, actualicen la página, porque está pasando eso. Antes, ustedes estaban con el formulario y automáticamente se les abría. Y este año está pasando eso, sí, que no se actualiza automáticamente. Consejito por las dudas. Si no se asustan, un minutito antes o unos segundos antes, salgan y vuelvan a entrar. ¿Una consulta más? Si encuentro el archivo ya se lo subo, así ya lo tienen.
si me deja subirlo. Bueno, si se cuelga todo es que quise subir el... Y después Sí. del lunes que viene ya Ya no está. hay más clases. Exactamente. Y De volvemos todas- el no, hay lunes una 9. clase, me O parece sí, que queda. Hay una clase. el 12. El 12 va a ser para revisión de los exámenes, ¿sí? La revisión, no, digamos que como todos van a tener preguntas aleatorias, no todos van a tener el mismo examen, no le puedo dar la respuesta de todos, pero si alguien tiene duda, lo que a veces pasa es que el sistema corrige mal. Ustedes, le digo un ejemplo que nos pasó ahora en la plataforma de otra regional, pero es muy parecida, lo único que es de rectorado. La pregunta decía falsa, ¿sí? Los que ponían falsa les decía correcto, pero no les sumaba puntaje. Entonces, puede pasar. Nosotros los revisamos, pero hay veces hay casos que se nos escapan. Entonces, nada, vamos a estar para dudas. Si alguien tiene, ¿por qué me corrigió esto? ¿Cuál es la respuesta correcta? O no entiendo la respuesta correcta. Para todo eso, vamos a estar. El que no tiene dudas, el que no tiene, no tiene problemas con la corrección, la entendió, todo, no necesita. ¿Cómo nos vamos a enterar de la nota? O sea, porque la nota no la vamos a tener en el momento porque tiene que ir a revisión el ejercicio, ¿no? Claro, yo cuando después que corrijo los exámenes, les voy a mandar a todos, los voy a habilitar a todos. Ahí les pude subir el esquema, está el esquema en una hoja completa, perdóname, así te contesto. Una vez que los corrijo a todos, ¿sí? Para también ser justa, porque por una cuestión de tiempos a veces no son, se presentan todos los que están en el CIU guaraní, son casi 50. Entonces es muy difícil corregir los 50 de una sola vez. Una vez que están todos corregidos, yo lo que hago es subir los archivos a un drive, ¿sí? Ustedes me mandan un PDF, yo lo corrijo, lo escribo, todo, lo subo a un drive y les pongo el link en cada uno de sus exámenes. Por lo tanto, van a poder ver las correcciones de la teoría y también de la práctica. Entonces, eso me lleva un tiempito más. Una vez que los tengo a todos, les mando un mensaje a través del aula virtual que los exámenes están visibles. Calcúlenle una semana. Mi idea sería corregirlos antes del 12 para que ustedes los puedan revisar y el 12 hacer todas las preguntas. Esa es mi idea, ¿sí? Si la tecnología me ayuda, antes del 12, antes del fin de semana, tendrían los exámenes corregidos y revisados, si no es el mismo lunes. Pero la idea siempre es, sobre todo en la virtualidad, me gusta que los tengan un tiempo antes para que lo puedan mirar. Sobre todo si alguien trabaja y no puede acceder a la computadora o al celular desde su lugar de trabajo, ¿sí? Si está haciendo presencialidad, no está haciendo home banking. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Que una vez que estén en todos, poder... Y vuelvo a repetir, no es solo revisar que el sistema no se haya equivocado, porque a veces esas son las que se me pasan. El año pasado lo revisamos 200.000 veces. Y hay unas que se nos escaparon, ¿sí? Usualmente es una, o alguna, por ejemplo, ahora lo que yo le tengo miedo es que nosotros migramos preguntas, algunas de las preguntas son nuevas, otras están migradas del campus anterior, crucemos los dedos, pero a mí lo que más me interesa, lo que le dedico más tiempo en realidad es a la corrección de los ejercicios. ¿Sí? Escribirles los errores en el PDF, guardarlo y subirlo al Drive y copiarles el link. Es la forma, me parece, que encontré más fácil de que ustedes tengan una devolución, porque si no, no ven en qué se equivocaron. Porque si yo les digo, no calcularon la preferencia, o calcularon mal la preferencia, y bueno, ¿y cómo lo tendría que haber hecho? Entonces me gusta escribírselo, como si fuera el papel. Eso es lo que más tardo, por eso les pido una semana como para poder subirlos todos, y una vez que estén todos, los habilito y les aviso. Si así pueden mirar. Aunque sea si están en la calle o trabajando en algún lugar en un ratito, mirar la nota.
La nota sí es, salvo que alguien ingrese con su cuenta, es privada, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una última consulta de Incoterms? No, todas las que... Tenemos tiempo todavía, así que todas las que quieras, por supuesto. En caso de que sea marítimo, digamos, el transporte, ¿cuál sería la diferencia entre CPT y CFR? Porque no me doy cuenta. El lugar de entrega, sí. Perdón, el lugar de transferencia de los riesgos, Florencia, el lugar donde el exportador entrega la mercadería. Ya noté en los dos que la transferencia del riesgo era en la entrega en el primer transportista, pero quizás en alguno está mal. Sí. No sé en cuál. En el CPT es en el primer transportista. Vamos a suponer que es la operación marítima. Las otras es fácil porque uno es cuando se lo entrega al camión o al camionero o cuando lo entrega en el aeropuerto. Vamos a suponer el marítimo, que es el más difícil. Un CPT o un CFR marítimo. Los dos, suponete que son exportaciones desde el puerto de Buenos Aires al mismo lugar, X, China, carne a China, ¿sí? Sale por el puerto de Buenos Aires. A un cliente se lo coticé que no sabe nada de comercio exterior, se lo coticé CFR, CPT, ¿sí? Y al otro que sabe de comercio exterior y me negoció, se lo coticé CFR. Los dos van a ser, por ejemplo, CPT o CFR, puerto de Shanghái, lugar de destino. En los dos, el riesgo del transporte lo corre el cliente, el comprador, el importador. La diferencia es que con el CPT, mi riesgo como vendedora termina cuando lo entrego al transportista, en el caso del marítimo, cuando lo dejo en la terminal marítima, cuando entrego la mercadería. Y muchas veces, depende la operación, depende el transportista, depende la terminal, me pueden exigir que lo entregue 7 días antes. En cambio, el que yo le vendí CFR, mi riesgo va a terminar no cuando lo entrego ese día al transportista a la terminal, sino cuando lo cargo sobre el buque. ¿Sí? Con el CFR yo me estoy haciendo cargo 7 días más. Supongamos que entregué 7 días antes. Entonces, vamos a suponer las mismas operaciones. Tengo dos clientes que le exporto carne, uno CPT y el otro CFR. Los dos van al puerto de Shanghái y los dos se entregan el mismo día. ¿Sí? Hay un problema en la terminal, el depósito se incendia, se pierde la parte eléctrica, ¿no? Se pierde la refrigeración, se pierden los dos contenedores con carne. El que yo vendí CPT, bueno, señor, lamento decirle, señor comprador, que yo ya le había transferido el riesgo, por lo tanto, la pérdida de la mercadería, ¿sí?, es responsabilidad del comprador. En cambio, el que yo había vendido CFR lo tengo que reponer, porque mi riesgo terminaba cuando la mercadería era cargada sobre el buque. Esa es la diferencia entre esos dos Incoterms, que son prácticamente idénticos, ¿sí? Es lo mismo, pasa lo mismo con el CIF y el CIP. Es exactamente lo mismo. La diferencia es dónde se transfiere el riesgo entre vendedor y comprador. Uno al transportista y la otro sobre el medio de transporte, en el caso marítimo. ¿Sí? Sí. No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Estaba muteada, perdón. Sí, gracias, era eso. No. Entonces queda claro que en Xwork, FCA, FAS y FOB, la transferencia de mercadería es en origen, ¿no? Exactamente. Origen, Okay. La transferencia de la mercadería y el riesgo. Ambos.
Sí, sí, por eso. La transferencia del riesgo también es en origen para los que siguen, hasta Sí. antes de DAP. Exactamente. Ok. Los del medio se divide, el riesgo de la mercadería. Sí, claro. Una vez que, digamos, a partir de que incluye el flete, ahí cambia. Perfecto, exactamente. Otra duda. De las 28 personas que hay conectadas, llegamos a 32 más o menos, de los casi 50 que hay inscriptos, 4 personas participaron. Me imagino que los otros no tienen ninguna duda, ninguna consulta. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Para mí, para Ezequiel. Bueno, gente, entonces nos despedimos hasta la semana que viene, pero recuerden, aquellos que tengan dudas, consultas, sí me las pueden hacer por email. Recuerden poner todo en el cuerpo del correo. Y una aclaración. En el asunto, primero eviten la palabra consulta, porque estoy tomando exámenes en todas las regionales y en otros lados. Eso por un lado. Y por otro lado, pongan de qué cursos son, de qué regional son, ¿sí? Porque a veces hay cosas que dan más profundidad en otro lado y me dicen, el ejercicio tal, el ejercicio 1, ¿qué guía? ¿Sí? Entonces pónganme duda, importación o ejercicio de importación regional Buenos Aires, o soy fulano de la regional Buenos Aires, ¿sí? Y 1051. O al menos con que me digan regional Buenos Aires, eso ya, ¿sí? Porque por lo menos vemos en todos los cursos lo mismo. Bueno, entonces seguimos en contacto para aquellos que tengan dudas. Les deseo muy buenas noches, muy buena semana. Nos vemos la semana que viene. Tranquilos, los resultados fueron muy buenos el año pasado, así que creo que este año que ustedes están más experimentados en estas tecnologías, vamos a tener menos inconvenientes. Por lo menos eso nos pasó a los finales, así que tranquilos, lean, practiquen y cualquier duda nos contactan, ¿sí? Buena semana para todos y todas. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Ah, Buenas buena noches, semana. chicos. Chao, buena semana, gracias.